Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito, análisis y flores. Sí, amigos míos, hoy vamos a sumergirnos en el mundo del actor turco que nos tiene a todos fascinados, Kerem Bürsin. Y no cualquier cosa, sino en un tema que ha generado muchísima curiosidad y especulaciones, flores de Kerem Bürsin. Mensaje de amor o perdón. Descubre la verdad. ¿Listos para desentrañar este misterio floral? Porque, seamos honestos, cuando vemos a una celebridad enviar flores, especialmente cuando hay ciertos rumores en el aire, la imaginación vuela. ¿Es un gesto romántico? ¿Un intento de disculpa? ¿O simplemente un regalo de cortesía? Hoy vamos a analizar todo, desde el tipo de flores hasta el contexto, para tratar de descifrar el mensaje detrás de estos hermosos obsequios. Pero antes de que nos adentremos en el fascinante mundo de las flores y las celebridades, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Me hace muy feliz tenerlos como parte de esta comunidad. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida y te invito a que te quedes. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Así te enterarás de todas las novedades y de los chismes más jugosos. Ahora sí, preparémonos para el análisis. ¿Por dónde empezamos? Bueno, para entender bien el contexto de las flores de Kerem Bürsin, tenemos que recordar un poco sobre su vida sentimental. Kerem es un actor que ha tenido relaciones mediáticas y muy comentadas, especialmente con Hande Erçel, su CEO protagonista en la exitosa serie Love is in the Air. Su romance, que surgió de la pantalla y conquistó a miles de fans alrededor del mundo, fue un fenómeno. Fueron una pareja muy querida y su ruptura, inevitablemente, generó muchas preguntas y especulaciones. Y aquí es donde entran en juego las flores. Después de la separación, comenzaron a circular rumores sobre posibles gestos, detalles y regalos que Kerem podría haber enviado. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Vamos a analizar los datos y a desmitificar algunas ideas preconcebidas. Primero, es importante destacar que el envío de flores en sí mismo no es necesariamente un signo de algo romántico o de arrepentimiento. Podría ser cualquier cosa, desde un simple saludo, un gesto de amistad, o incluso una muestra de apoyo profesional. Los actores, como cualquier persona, tienen relaciones con otras personas del mundo del espectáculo, con representantes, con compañeros de trabajo, y a veces, las flores son un gesto de cortesía muy común. Además, en la cultura turca, el envío de flores como muestra de aprecio, felicitación o condolencia es muy común y no siempre tiene un trasfondo romántico. Segundo, el tipo de flores y la ocasión en que se envían pueden darnos pistas importantes. Son rosas rojas, símbolo universal del amor y la pasión. Son flores más neutras, como lirios o margaritas, que pueden expresar admiración o aprecio sin connotaciones románticas. Se envían en una fecha especial, como un cumpleaños, un aniversario, el estreno de una película o un nuevo proyecto, o después de un evento importante. Cada tipo de flor tiene su propio lenguaje y simbolismo. Las rosas rojas, como ya mencionamos, son sinónimo de amor y pasión, pero las rosas blancas pueden simbolizar pureza y nuevos comienzos. Los girasoles, por su parte, transmiten alegría y optimismo, mientras que los tulipanes pueden representar amor perfecto. Conocer el significado de cada flor es crucial para poder interpretar el mensaje que se intenta transmitir. Además del tipo de flores y la ocasión, también es crucial analizar el contexto en el que se produce el envío. ¿Quién recibe las flores? ¿A quién se las envía Kerem? ¿Es una persona con la que mantuvo una relación sentimental, o es alguien con quien tiene una relación profesional o de amistad? ¿Hay algún mensaje escrito en la tarjeta que acompaña a las flores? Todos estos detalles son importantes para poder sacar conclusiones.
Un mensaje personal en la tarjeta podría ser mucho más revelador que el tipo de flor elegida. En el caso de Kerem Bürsin, las fuentes de información disponibles, ya sean noticias de espectáculos, entrevistas, o publicaciones en redes sociales, nos ofrecen pistas. Hemos visto fotografías y menciones de flores, pero no necesariamente con la carga sentimental que muchos medios y fanáticos les atribuyen. Es crucial ser cautelosos y no dejarnos llevar por la especulación. La prensa sensacionalista a menudo exagera o inventa historias para generar clics y atención, por lo que es importante verificar la información en fuentes confiables y contrastarla con otras fuentes. Por otro lado, no podemos descartar por completo la posibilidad de que algunas flores hayan sido un gesto romántico o de arrepentimiento. El ser humano es complejo, y las celebridades también. A veces, las flores pueden ser una forma de expresar sentimientos, tan o positivos como negativos. Sin embargo, sin evidencia concreta, es difícil afirmar con certeza que ese fue el caso. Podría ser un simple gesto de cortesía, un agradecimiento profesional, o un intento de mantener una relación amistosa. También es importante tener en cuenta la cultura turca, y la forma en que se expresan los sentimientos en ese entorno. La cultura turca valora mucho la cortesía, la amabilidad, el respeto y la hospitalidad. Es común enviar flores como muestra de aprecio y felicitación, pero esto no siempre indica un interés romántico. En ocasiones especiales, como cumpleaños, aniversarios o eventos importantes, el envío de flores es un gesto muy apreciado y valorado. Además, en ocasiones de duelo, las flores también son una forma de mostrar apoyo y condolencia. En resumen, el misterio de las flores de Kerem Bürsin esconde muchas capas. La verdad es que, sin acceso a información privilegiada, es difícil determinar con certeza cuál era el verdadero mensaje detrás de estos obsequios. Lo que sí podemos decir es que la interpretación de estos gestos depende del contexto, del tipo de flores, y de la relación entre las personas involucradas. Es crucial analizar cada detalle, desde el tipo de flor hasta el mensaje en la tarjeta, para poder acercarnos a la verdad. Lo más importante, como siempre, es evitar la especulación excesiva y basarnos en la evidencia disponible. Y, por supuesto, disfrutar del mundo del espectáculo con curiosidad y sin olvidar el sentido común. La vida de las celebridades es pública, pero no podemos olvidar que también son seres humanos con sentimientos y emociones. Respetar su privacidad y no dejarnos llevar por rumores infundados es fundamental. Pasemos ahora a la segunda parte de nuestro análisis, donde vamos a explorar un poco más a fondo qué tipo de flores se rumorearon que Kerem habría enviado, a quiénes se habrían dirigido y cómo se interpretaron estos gestos en su momento. Vamos a sumergirnos en los detalles, a examinar las fuentes y a tratar de separar la verdad de la ficción. Según los medios de comunicación y las redes sociales, en diferentes ocasiones se han mencionado flores enviadas por Kerem. Una de las especulaciones más fuertes fue relacionada con Andersel, su expareja. Se rumoreó que Kerem le habría enviado flores en algunas ocasiones especiales después de la ruptura, posiblemente como una forma de expresar sus sentimientos o de intentar mantener una relación cordial. Sin embargo, no existen pruebas fehacientes de estas afirmaciones, y es importante ser cautos con la información que circula en los medios de comunicación. Algunos medios especularon sobre el envío de rosas rojas, el símbolo universal del amor, como un intento de reconquistar a Ande. Otros mencionaron flores más discretas, como lirios o tulipanes, sugiriendo un intento de mantener una relación amistosa. La ausencia de imágenes o declaraciones oficiales que confirmaran estos rumores alimentó aún más la especulación. La prensa, a menudo, se alimenta de la intriga y el misterio para generar noticias y mantener el interés del público. Otros rumores sugieren que Kerem podría haber enviado flores a otras personas con las que ha trabajado, o a amigos y familiares. Este tipo de gestos son más comunes y se asocian a celebraciones, felicitaciones o muestras de apoyo. En el mundo del espectáculo,
Es habitual enviar flores a compañeros de trabajo por el éxito de un proyecto, por un cumpleaños o por cualquier otra ocasión especial. Estas flores suelen ser un gesto de cortesía y de reconocimiento al trabajo en equipo. En cuanto al tipo de flores, las rosas rojas, símbolo universal del amor y la pasión, fueron las más mencionadas en las especulaciones relacionadas con Ande. Sin embargo, es importante recordar que las rosas rojas también pueden ser un gesto de cortesía, respeto o admiración, especialmente en el mundo del espectáculo. Las rosas blancas, por otro lado, podrían simbolizar pureza y nuevos comienzos, sugiriendo un intento de dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Los tulipanes, con su elegancia y sofisticación, podrían ser una muestra de aprecio y admiración. Es fundamental tener en cuenta que, en el caso de las celebridades, cualquier gesto, por pequeño que sea, puede ser interpretado y analizado al detalle. Esto genera una gran presión y a veces provoca que se magnifiquen situaciones que, en realidad, no tienen mayor importancia. Los paparazzi, por ejemplo, están siempre al acecho, buscando cualquier imagen que pueda generar un titular. Una simple compra de flores en una floristería puede convertirse en una noticia de alcance internacional. En definitiva, la verdad sobre las flores de Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. Sin embargo, el análisis de los datos disponibles nos permite sacar algunas conclusiones importantes. ***** El envío de flores no es necesariamente un mensaje de amor o perdón, **** puede ser un simple gesto de cortesía, una muestra de apoyo o un reconocimiento profesional. ***** El contexto, el tipo de flores y la relación entre las personas involucradas son cruciales para interpretar el gesto, ****Analizar la ocasión, el lugar de entrega y el mensaje en la tarjeta es fundamental para comprender el significado de las flores. Es importante evitar la especulación y basarnos en la evidencia disponible, no debemos dejarnos llevar por los rumores y las interpretaciones sensacionalistas de los medios. Profundizando en el análisis, el poder de las flores en diferentes culturas Para entender mejor el posible significado de las flores enviadas por Kerem Bürsin, es importante considerar el contexto cultural turco. La cultura turca, como ya hemos mencionado, tiene una rica tradición en el uso de flores para expresar diferentes emociones y sentimientos. En este contexto, el envío de flores puede tener múltiples significados, que van más allá del amor romántico. Flores para la celebración en Turquía, las flores son un elemento esencial en las celebraciones. Se utilizan para decorar bodas, cumpleaños, fiestas y otros eventos especiales. El tipo de flor elegida suele depender de la ocasión y de los gustos personales de los involucrados. Flores para el apoyo y la condolencia Las flores también desempeñan un papel importante en momentos de duelo y tristeza. Se envían flores para expresar condolencias y mostrar apoyo a la familia y amigos del fallecido. Flores para la amistad y el agradecimiento Enviar flores a amigos, familiares o compañeros de trabajo es una forma común de mostrar aprecio, gratitud o simplemente de decir gracias. Flores y el lenguaje de las flores, floriografía La floriografía, o el lenguaje de las flores, es la práctica de asignar significados específicos a diferentes tipos de flores. En Turquía, como en muchas otras culturas, se utiliza este lenguaje para transmitir mensajes sutiles y expresar emociones de manera simbólica. Por ejemplo, la rosa roja es un símbolo universal de amor y pasión, pero la rosa blanca puede representar pureza y nuevos comienzos. Los tulipanes, por su parte, pueden simbolizar amor perfecto o admiración. Conocer el significado de cada flor puede proporcionar pistas importantes sobre el mensaje que se intenta transmitir.
Consideraciones adicionales, redes sociales y la influencia de los fans En el mundo de las celebridades, las redes sociales juegan un papel crucial en la comunicación y la difusión de información. Los fans, con su entusiasmo y dedicación, a menudo contribuyen a la viralización de rumores y especulaciones. En el caso de Kerem Bürsin, las redes sociales han sido un terreno fértil para la especulación sobre sus relaciones sentimentales y los gestos que realiza. El poder de los fans Los fans de Kerem Bürsin, como los de cualquier otra celebridad, están muy involucrados en la vida de su ídolo. Siguen de cerca sus proyectos, sus apariciones públicas y sus relaciones personales. Cualquier detalle, por mínimo que sea, puede ser analizado y comentado en las redes sociales. El análisis detallado Los fans, a menudo, analizan fotos, vídeos y publicaciones en busca de pistas sobre la vida personal de Kerem Bürsin. El envío de flores, por ejemplo, puede ser objeto de un análisis exhaustivo, con el fin de determinar a quién se enviaron, qué tipo de flores se utilizaron y cuál podría ser el mensaje subyacente. La creación de rumores El entusiasmo de los fans, a veces, puede generar rumores y especulaciones. La falta de información oficial puede alimentar la imaginación y dar lugar a interpretaciones erróneas. El impacto en la imagen pública Las redes sociales pueden influir en la imagen pública de Kerem Bürsin. La forma en que se interpreta el envío de flores, por ejemplo, puede afectar la percepción que el público tiene de él. La importancia de la verificación Es fundamental que los fans, al igual que los medios de comunicación, verifiquen la información antes de creerla o difundirla. La especulación excesiva y la difusión de rumores infundados pueden dañar la reputación de Kerem Bürsin y crear malentendidos. Conclusión, la belleza de la incertidumbre En última instancia, el misterio de las flores de Kerem Bürsin sigue siendo, en gran medida, un enigma. Sin embargo, la incertidumbre también tiene su encanto. Nos permite reflexionar sobre el significado de los gestos, el poder de las emociones y la complejidad de las relaciones humanas. Al final, lo importante es disfrutar del mundo del espectáculo con curiosidad, sin dejar de lado el sentido común y la prudencia. Evitemos la especulación excesiva y valoremos la belleza de la ambigüedad. Las flores, como la vida misma, pueden tener múltiples significados, y cada uno de nosotros puede interpretarlos a su manera. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Hemos recorrido el mundo de las flores y las celebridades, analizado rumores y especulaciones, y tratado de descubrir la verdad detrás de los misteriosos envíos florales de Kerem Bürsin. ¿Hemos encontrado la respuesta definitiva? Tal vez no, pero espero que hayamos aclarado algunas dudas y, sobre todo, que nos hayamos divertido en el camino. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí. Gracias por su tiempo, por su curiosidad y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en compartir sus opiniones y pensamientos sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que las flores de Kerem tenían un significado especial? ¿O simplemente fueron un gesto de cortesía? No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y déjenme en los comentarios qué otros temas de celebridades les gustaría que analizáramos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.